No saludamos a las visitas. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, levante su mano para poderle saludar. ¿Alguien con nosotros por primera vez acá en la iglesia? Levante su mano, le saludamos. Para allá. Ok. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Y si no saluda al que está cerca suyo, dígale buenos días, Dios le bendiga. Me alegro mucho de verle hoy, digan. Vamos a empezar y voy a pedirle que cierre sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y quisiera pedirle que usted piense en el momento de su conversión, cuando usted llegó al Señor. No sé si fue hace un año, hace 5 años, hace 10 años, pero recuerde ese momento. Recuerde el día que usted llegó y le dijo al Señor, entre en mi corazón, y que el Señor cambió su vida a partir de ese día. ¿Lo tiene en mente ahí? Y ahora que lo ha visualizado, piense también en aquellas personas que fueron utilizadas por Dios para que ese momento llegara a su vida. Aquel que le invitó, aquel compañero que le insistió, aquel mensaje que usted escuchó, aquella hermana que lo trajo. Piense en eso. Piense en esa persona o ese grupo de personas, porque normalmente no somos únicamente traídos por alguien, sino que es una serie de circunstancias a través del tiempo. ¿Ya tiene la persona o las personas en su mente? Ahora le voy a pedir que ore por ellas y dé gracias. Dele gracias a Dios por esas personas que permitieron que hoy usted pueda llamarse hijo o hija de Dios. Ore, ahí donde está. Padre, agradecemos profundamente el poder estar esta mañana aquí en una iglesia para alabar y glorificar tu nombre. Agradecemos profundamente que podamos llamarnos hijos o hijas de Dios, que tengamos esperanza, que un día hayamos creído en Jesucristo para perdón de nuestros pecados y que hoy podamos tener salvación y vida eterna, Señor. Y también te damos gracias por aquella persona, aquellas personas, aquellos amigos, parientes, compañeros, predicadores que tú utilizaste para que el evangelio llegara a nosotros. Gracias porque tomaron el tiempo, oraron por nosotros, se esforzaron para que nosotros hoy podamos decir que somos hijos tuyos, Padre. Y antes de empezar el mensaje, pidiéndote tu dirección, Señor, pidiéndote tu guía, que solamente tú seas glorificado, queremos poner en tus manos a doña Ana Vargas, que está internada, para que usted trabaje en el corazón de mi hermana, y también por la señora auxiliadora Flores López, no sé cuál es la situación, pero tú sí, para que usted haga su obra, y pidiéndote también por doña Ana Guzmán y su hijo Henry, para que usted también se glorifique en medio de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Marcos capítulo 2, hemos estado estudiando el libro de Marcos. Por ahí yo oigo un pitido, no sé si es el de la alarma, pero algo suena por ahí. Marcos capítulo 1 nos ha llevado por 6 enseñanzas, hablando acerca de aquel siervo, aquel rey que se hizo siervo. El libro de Marcos, un libro muy específico, donde comenta y explica la vida de Jesús de una manera directa. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, vamos a empezar a leerlo por partes. Pero dice la Biblia así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía él paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son
perdonados. Jesús ha estado enseñando ahí en Capernaum, ha estado enseñando en los márgenes de la ciudad, porque como vimos la semana anterior, aquel leproso que había sido sanado, el Señor dijo que no fuera y le contara a la gente, fue lo primero que hizo, y entonces el leproso quedó en la ciudad y Jesús tuvo que estar en el desierto. Pasan unos días y ya ahora vemos a Jesús otra vez en Capernaum, y la gente lo había ido a buscar al desierto, pero ahora él toma la decisión de volver a la ciudad, e inevitablemente pasa lo que tiene que pasar donde llega Jesús, y es que la gente se agolpaba alrededor de él. La gente oye la noticia y salen en multitud a buscar a Jesús. No sabemos si está de nuevo en la casa de Pedro, que fue donde hizo los primeros milagros, o en otra casa. Lo que sí sabemos es que lo que hay en ese lugar es un llenazo. O sea, hay gente por todo lado, en las ventanas, hay gente en la puerta, en el patio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que llama nuestra atención es que Jesús está en ese lugar. Y lo que Jesús está haciendo es predicando. Dice la Biblia que Jesús les predicaba la palabra. No dudo que la gente llegaba a que lo sanara. No dudo que la gente llegaba en búsqueda de un milagro. Pero Jesús estaba en este momento predicando. Su énfasis era predicar el reino. ¿Y qué predicaba Jesús? Efectivamente eso. Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Ese era su mensaje, diciendo que el Mesías prometido había llegado, que el Mesías había llegado para poder poner al hombre en comunión con Dios, para poder romper la barrera, y que era necesario arrepentirse, convertirse en los malos caminos para ser parte de ese reino. Ese es el mensaje y el contexto de esta enseñanza. El mensaje de hoy se llama una fe visible. Una fe visible. Basado en Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12. Este pasaje, que cuando Jesús sana a este paralítico, también está en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, y casi copiados de una manera igual, ¿verdad? Es interesantísimo que los tres de estos evangelios lo narran de una manera específica. Y dice que unos hombres, no sabemos si eran 4 o más, unos hombres son amigos o conocidos de un paralítico. Y ellos tienen una convicción, tienen una fe, tienen una disposición del corazón. Ellos creen que Jesús puede ayudar a ese amigo que está necesitado, que está ahí postrado en una cama. Y entonces le conversan a su amigo, le cuentan de lo que ha estado pasando, que Jesús, el que ha estado haciendo milagros, volvió otra vez a Capernaum, que está ahí relativamente cerca, y que ellos creen que Jesús puede ayudarle. Y entonces, claro que el paralítico dice: sí, claro, llévenme. Y entonces 4 de ellos toman un lecho y lo llevan. Un lecho, póngale el nombre de una camilla, pero un lecho improvisado, ¿verdad? Y lo llevan. Y yo creo que no tengo que decir mucho, pero estos amigos son un verdadero ejemplo para nosotros. Creo que hemos escuchado montones de predicaciones de estos. Pero quiero que usted piense esta mañana: ¿hace cuánto tiempo usted no se pone de acuerdo con otras personas para traer una persona necesitada a los pies del Señor? Piense. ¿Hace cuánto tiempo usted no toma la oportunidad ni hace el esfuerzo para reunirse con otras personas, para empujar juntos y poder traer una persona a los pies del Señor? ¿Hace cuánto usted no sale de su zona de confort para unirse a otros, para ir a ayudar a una persona que tenga una necesidad espiritual? Si fue ayer, qué bueno, pero yo creo que muchas veces estamos en nuestra zona de confort. Estos 4 que estaban ahí, ellos podrían ir solitos a endulzar sus oídos con el mensaje del Señor. Ellos podían caminar, podían colarse entre la multitud, podían sentarse en la primera fila, podían estar ahí escuchando todo el mensaje del Señor, extasiados de ver a ese gran hombre hablando como nadie ha hablado, haciendo milagros, haciendo cosas que era imposible para otras personas. Podían estar en la mejor posición para ese día tomar fotos y videos del culto. Pero en lugar de eso, esos 4 se pusieron ahí un mensajito en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y alguno propuso:
¿Por qué no llevamos a nuestro amigo a Jesús? ¿Qué nos cuesta hacer el esfuerzo? Y la casa está llena de gente. ¿Sabe? A los creyentes nos gusta la vida en comunidad. ¿A usted le gusta la vida en comunidad? ¿La iglesia es una comunidad? ¿Le gusta o no la vida de comunidad de la iglesia? ¿Les gusta? Nos reunimos, hoy nos vimos los domingos, nos reunimos acá, los miércoles también, el viernes tuvimos reunión de hombres, y qué bueno reunirnos. Ahora ayer los hermanos de Años Dorados tuvieron su paseo, ¿verdad? Y a todos nos gusta hablar, reunirnos, comer. El viernes comimos un chifrijo riquísimo, ¿verdad? Buenísimo. ¿Alguien estuvo por aquí que pueda secundarme? ¿Verdad? Buenísimo. Cantamos, reímos, oímos los testimonios de gente que va al campo y que viene y nos cuenta gozosos lo que pasó. Pero realmente solamente un pequeño porcentaje de todos nosotros los creyentes está dispuesto a dejar su comodidad para hacer un cambio en la vida de otra persona. Hay veces la iglesia, como esta comunidad, hacemos algunas actividades para facilitar algo, para facilitar que la gente venga. Tenemos una cantata, tenemos un concierto, vamos a tener un predicador extraordinario que va a venir ese día. Y la iglesia se llena de bote en bote, no cabe en la gente. Se llena de puros cristianos que vienen a esta iglesia y que tal vez no han vuelto, pero ese día están todos aquí. Y tenemos también un montón de gente, cristianos de otras iglesias, y estamos todos sentados esperando ver el espectáculo. Pero probablemente el 98% de los que estamos aquí sentados viendo el espectáculo, gozando del espectáculo, no hemos hecho ni el más mínimo esfuerzo por invitar a otra persona, por traer a otra persona, por orar por otra persona, para aprovechar esta oportunidad que nos está dando la iglesia de traer a otras personas que no conocen al Señor. Y usted dirá, Fran, es que yo no conozco a nadie. Yo estoy seguro que todos conocemos a alguna persona que tenga un problema de parálisis espiritual, ¿sí o no? ¿Usted conoce a alguien que tenga parálisis espiritual? Todos. Alguien que no conoce a Cristo. Alguien, el paralítico no tiene la capacidad o la disposición de levantarse por sí mismo de su lecho. Tiene que ser ayudado por otros. Y hay gente que no tiene el ánimo, la disposición, la convicción, las ganas, no siente la necesidad de levantarse para ir a un lugar donde le enseñe la palabra de Dios o para escucharle a usted predicándole. Alguien necesita una llamada, un mensaje, una visita y literalmente yo diría un empujón para llegar a los pies del Señor. ¿Usted necesita un empujón para llegar a los pies del Señor? Sí, alguien más necesita un empujón. Tal vez alguien le estuvo insistiendo y llegó a su casa. Tal vez Dios le metió un empujón por medio de una situación difícil. ¿Sí o no? ¿O soy solo yo el que tuvieron que empujar? Y hay muchas reflexiones. Lo que pasa es que tenemos que avanzar. Pero hay una reflexión adicional que yo quisiera que usted hiciera sobre sus amigos. Y es que uno debería unirse con aquellas personas que están genuinamente interesadas en su vida espiritual. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Los que se reúnen con usted y le hacen la más aguada? ¿Los que vacilan con usted de todo? ¿O aquellos que tienen una convicción espiritual y quieren lo mejor para su vida? ¿Quiénes son sus amigos? Un verdadero amigo es alguien que te lleva a Jesús. Amén. Y por otro lado, si usted es un buen amigo, ¿qué debería hacer usted? Llevar a otros a Jesús también. Y nos pasa que tenemos amigos, que hablamos con las personas y no hacemos nada por eso, por ellos. Estos cuatro nos recuerdan un montón de verdades espirituales. Una de ellas es que no es posible hacer la obra solos. Nosotros necesitamos la ayuda de otros. Necesitamos ponernos de acuerdo con otros que tengan el mismo sentir espiritual para poder jalar la camilla. Necesitamos entender que el peso es mucho para una sola persona, que hay que dividirlo entre algunos. Y necesitamos la humildad para reconocer que necesitamos ayudarnos unos a otros para que la obra de Dios avance.
Jesús reclutó un grupo de discípulos y los mandó a hacer la obra. Pablo elaboraba, hacía, escogía un grupo de gente que le ayudaba en sus viajes misioneros. Elías tenía un ayudante que era Eliseo. Jetro le fue a donde Moisés y le dijo, mira, tienes que dividir esto porque te vas a morir si no trabajas en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la obra de Dios no se puede hacer sola, nos necesitamos unos a otros. Pero muchas veces hay muchos obstáculos, como vamos a ver ahora, que nos impiden hacerlo. Yo he sido testigo directo, también yo he participado a través de los años en muchos esfuerzos de esta iglesia por expandir el reino de Dios a diferentes lugares, de distintas maneras. Hay veces evangelizando en las calles, hay veces con una actividad, hay veces predicando desde aquí, de muchas formas. Y en muchos de esos casos, sobre todo en el último tiempo, gracias a Dios, yo veo una iglesia que se une como un solo cuerpo, como un ejército ahí, como hormiguitas, cada uno haciendo lo que le corresponde, unos limpiando, otros acomodando, unos invitando, otros cocinando, otros testificando, otros predicando, otros jalando el equipo, etcétera, 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 porque lo que importa es que llegue el momento donde entre todos podamos jalar la camilla espiritual y traer a alguien y poner los pies de Jesús. Y gracias a Dios porque eso se puede hacer, pero sabe, eso no es lo común. Nos necesitamos unos a otros. Usted ocupa a sus hermanos. ¿Sabe? En la vida cristiana no hay lugar para los superhéroes o para los llaneros solitarios. No hay lugar para eso. No hay lugar para, perdón la expresión, si usted la usa o no le suena, para los doña toda, ¿verdad? Que todo lo pueden y todo lo hacen. Aquí todos nos necesitamos unos a otros. Dios nos dio a todos dones, talentos, habilidades diferentes. Hay algunos que pueden alabar a Dios cantando, hay otros que pueden predicar, hay otros que pueden cocinar, hay otros que pueden evangelizar. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo, pero lo importante es que podamos unirnos, podamos hacer la sumatoria, la sinergia de todos nosotros para jalar juntos la camilla. Y para poder jalar juntos, también ocupamos, además de distribuir las cargas, además de dividirnos, ocupamos tener un lugar específico, saber dónde vamos a ir y tener un mismo ritmo, un mismo sentir. ¿Han visto ustedes las camillas en el fútbol, verdad? Que a veces se cae un jugador y llega y lo van a sacar y por alguna razón uno jala para un lado y otro para otro. Y cayó ahí el futbolista, ¿verdad? Sigue haciéndose más que lo que ya se estaba haciendo. Y así pasa. Imagínense en la vida cristiana, hermanos, y lo hemos visto y lo hemos participado y eventualmente también hemos sido parte de los mismos errores a través del tiempo. A veces uno jala para su lado. Yo he oído a gente decir, estos son los míos. ¿Cuáles suyos? Del Señor. Pero sabe, no solamente es necesario tener buenas intenciones. Esos 4 hicieron algo especial, se pusieron de acuerdo, se llamaron, se localizaron, fueron y agarraron la camilla, cada uno agarró una de las esquinas y empezaron a caminar por las calles estrechas de Capernaum, no sé cuántos metros o kilómetros, fueron ahí pasando por las cuestas, fueron ahí pasando por las calles estrechas, dando la vuelta, etcétera, 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 y cuando finalmente dicen, ¿a dónde es la casa? Es ahí es donde está Jesús. Después de que hayan sudado la gota gorda para hacer el trabajo, llegan todos esperanzados, pero se encuentran con algunos obstáculos. ¿Alguien puede decirme cuál es el primer obstáculo que ellos encuentran? Sí, alguien lo dijo por ahí ya, pero alguien que lo diga más fuerte. Exactamente. El primer obstáculo, vamos a ver, son las multitudes. El primer obstáculo es que había mucha gente. ¿Sabe? Esa casa estaba llena. Había una multitud de personas. No conozco exactamente quiénes eran, pero sí sé que en esa casa había un montón de personas necesitadas. Algunos espiritualmente y tenían sed de escuchar las palabras del maestro. Había otro grupo de gente que estaba necesitando un milagro, una sanidad. Gente que estaba ahí porque querían que lo sanara Dios de una enfermedad. Y estaban en ese lugar para eso. Habían unos que eran simplemente curiosos, que querían ser testigos de primera mano de lo que ahí estaba pasando. Habían otros que eran
los discípulos que estaban siguiendo a Jesús fielmente. También la Biblia dice que en ese lugar estaban los escribas y los religiosos, que buscaban alguna excusa, que buscaban alguna palabra de Jesús para que irse contra él, para atacarlo. Y habían un montón de glotones espirituales. Habían un montón que seguramente habían estado en la sanidad del leproso. Y dice, esta yo no me la pierdo. Vamos a ver qué pasa hoy. Podían estar ahí quitándole el campo a otros que eran necesitados, pero no se movían, porque era su lugar. ¿Sabe, hermano, amigo? El camino hacia Jesús siempre está lleno de obstáculos. Y estas multitudes que no dejaban entrar a los cuatro, eran una pared infranqueable, no podían pasar por ellos. Esta multitud de personas me habla de las barreras humanas que nos impiden llegar a Jesús, que dificultan que otras personas puedan llegar a conocer al Señor. Nos ha pasado, seguramente a usted le ha pasado, que usted está invitando a alguien y le dice, ¿y usted para la iglesia va? Ya uno dice, nosotros somos de la iglesia, ahí va, tal y tal. Sí. Mejor no voy, ¿verdad? Algunos no llegan a Jesús porque les estorban las malas experiencias de algunos que se hacen llamar cristianos. Llegan a la puerta de la iglesia y quieren entrar y saben que los invitó y ya, siéntese. No, es que yo no quiero entrar, porque ve aquel que está ahí sentado. Aquel que está ahí sentado alabando a Jesús con cara de santo el domingo en la mañana. Viera que yo lo conozco y ayer en la noche no estaba sentado en una iglesia. Ve aquel otro que está ahí cantando y levantando las manos, pero viera qué chismoso es en el trabajo. Y viera los chiles que se cuentan, hasta a mí me dan vergüenza, dice el inconverso. Y se acuerda, ve aquel que está ahí, que levantó la mano para pedir un sobre, para echar el diezmo. Ojalá si fuera de puntual para pagarle en el barrio a todos los que tienen guindando con una deuda. Y aquella dama que dice, amén, aleluya, mientras está predicando el pastor, mira que aquí en Alameda pega unos gritos, pero son barbaridades que le grita al esposo. Son ejemplos inventados, ¿verdad? Nada de esto es real. Cualquier parecido es mera ficción. Pero esos cuatro no se dieron por vencidos, hermanos. Esos cuatro llegaron con la camilla, sudando, y vieron el montón de personas, pero no se dieron por vencidos. Y la pregunta de esta mañana para usted y para mí es, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos obstáculos en la obra del Señor? Yo sí le digo qué he hecho yo. Nos cruzamos de manos y decimos, bueno, yo ya hice lo que yo podía, yo me esforcé, agarré la cama, lo traje, lo dejé aquí, pero no hay campo, no se puede, no se pudo. Dios sabe que hicimos el intento, que Él bendiga lo que hicimos. Pero sabe, estos cuatro nos desafían, nos enseñan que cuando hay obstáculos sin problemas para hacer la obra del Señor, hay que ser personas disruptivas, hay que ser personas creativas, que usan su mente, que usan sus esfuerzos, que le ponen el doble de ganas, que trabajan con persistencia. Gente que se le prende la chispa. ¿Sabe por qué? Porque esos cuatro estaban convencidos de que valía la pena llevar a un necesitado delante del Señor. Y si vale la pena, entonces hay que hacerlo. ¿Hacemos nosotros lo necesario? ¿Se imagina que esos cuatro lo que tuvieran es una fe tímida? Dirían, bueno, lo trajimos hasta aquí, no hay más que hacer. Pero como ellos estaban convencidos, hicieron algo más, fueron a cargar la segunda milla. Y hay veces, hermanos, y lo digo personalmente, nos hemos echado atrás con el primer obstáculo que se viene a nuestro camino. Uno dijo, no podemos entrar, no podemos, por aquí no se puede. Y otro dijo, hey, vamos por el techo. Y otro dijo, ¿y cómo llegamos? Ahí hay unas escaleras. ¿Y en el techo qué hacemos? Lo volamos, ¿verdad? Y entre los cuatro se llevaron al paralítico para arriba. Iba a coger la camilla que está allá, me iba a subir y le iba a decir a cuatro hermanos que me subieran, pero no quería hacer un espectáculo aquí, ¿verdad? Pero se imaginan ustedes subir una persona, aunque usted sea delgadito, subirlo para arriba en un techo entre cuatro personas por unas escaleras estrechas.
debemos tener presente que las casas de aquella región y en aquel entonces eran casas normalmente de barro, ¿verdad? Que tenían unas vigas de madera en el techo a 1 metro de distancia aproximadamente, y sobre las vigas ponían ramas y barro y hacían ahí un techo, ¿verdad? Básicamente esos eran los techos. Y esos techos servían de muchas formas. Era una superficie plana. Dependiendo del tiempo, la gente podía poner sus cultivos ahí, los granos, para que se secaran. Si había estado un día muy caluroso, en la tarde podían poner una silla y sentarse ahí, ¿verdad? En el terrado. Pero el techo era relativamente frágil. La gente podía ir en las tardes a recibir un poco de brisa y tomarse un té, ¿verdad? Pero por eso es que ellos podían abrir el techo. Y yo me imagino la escena, no sé si usted se la imagina. Jesús está sentado enseñando ahí a la gente, al montón de personas, y de un pronto a otro le empieza a caer un poco de polvo encima, ¿verdad? Y empieza a oír un poco como de bulla, y de un pronto a otro ya no es polvo, sino que son unos pedazos de barro y se quita. Y de un pronto a otro alguien grita, ¡ya abrimos! Y se ve un hueco en el techo, una luz. Y entonces terminan de abrir y Jesús ve a 4 hombres, uno de cada lado, jalando para bajar una persona a la tierra. Qué interesante. Unos pensarían, qué desastre, gente. Qué chusma hacer eso aquí. Qué irrespetuoso, no dejan al maestro predicar. Yo estaba poniendo atención y me interrumpieron estos. ¿Cómo se atreven? Pero Jesús no. Se sacudió la cabeza y mientras observaba aquel espectáculo de los 4 hombres bajando por mecates al paralítico, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Pero Frank, ¿no dice Hebreos que la fe es qué? ¿La fe es? La certeza de la que se espera. ¿La convicción de qué? Y entonces, ¿cómo es que la fe se ve? Aquí hay una contradicción bíblica. Jamás. Hay que entender que la fe nos lleva a actuar confiando en lo que Dios hará. Y eso se ve. La fe se ejercita en medio de la prueba. La fe la podemos ver en medio de la prueba, del dolor y de las circunstancias. Usted no puede saber la cantidad de fe que tiene alguien, pero sí puede verla. Usted tendrá ejemplos. Como iglesia nos hemos unido alrededor de la vida de Abigail. Yo creo que en este mes o este tiempo, 2 meses, hemos orado muchísimo por esta niña. Ustedes conocen todas las circunstancias y es un tema que ellos contarán aquí en algún momento. Pero sabe, en medio de todas del dolor, de la incertidumbre, de las circunstancias difíciles que probablemente nosotros no desearíamos pasar, yo recuerdo cada mensaje que ponía Abel cuando nos daba un informe y siempre decía lo mismo, una fe intacta, ¿verdad? ¿Qué decían? Un día le estaba escribiendo para animarlo y el que salió animado fui yo, ¿verdad? Una fe intacta. No sabía el resultado, qué iba a pasar, pero sí la fe se veía. ¿Sabe? En medio de duras pruebas en mi vida personal, yo he podido ver mi fe. Yo la he podido ver. Y tengo que confesarles a todos ustedes que en la prueba dura que he atravesado, yo he descubierto que mi fe es débil, que soy más débil en la fe de lo que yo creía. He descubierto que necesito ser fortalecido por el Señor. He descubierto momentos en que mi fe ha fallado. Y estoy esperando que el Señor, como por Pedro, ore por mí para que mi fe no decaiga. Hay momentos en que le he dicho a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Hay alguno de ustedes que comparta estos sentimientos y emociones? ¿Cómo es su fe, hermano? Hermana, ¿es una fe que se hace visible? Dice la Biblia en Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pablo le estaba diciendo a unas personas que su estilo de vida no parecía haberse transformado. Parecía que seguían siendo los mismos. Parecía que no era gente que hubiera avanzado.
Y Pablo le decía a estas personas, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En otras palabras, Pablo está diciendo, si usted tiene fe, la fe tiene que verse. Si usted nació de nuevo, tiene que haber un cambio radical en su vida. Si usted nació de nuevo, tiene que haberse transformado su corazón, que somos débiles, que tenemos problemas, que hay momentos en los que flaqueamos. Sí es cierto, eso es parte de la vida. Pero la fe tiene que verse. La fe tiene que manifestarse en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, en nuestras metas, en la forma en la que vemos el mundo. Los 4 tenían fe, pero también el paralítico tenía fe. Porque pudo haber, no se podía bajar, pero pudo haber dicho, no me lleven. Pero la fe fue visible, los llevó a actuar. La fe los llevó a destruir techos y a subir escaleras. Porque, ¿sabe? No solamente había una barrera humana, una barrera de gente. Había un techo que les impedía, llevar al necesitado delante del Señor. Y, ¿sabe? Estos techos me hablan de las cosas que deben ser destruidas para poder traer a otros delante del Señor. Y que todos ustedes conocen y pasamos. Pero repasemos algunos. Hay techos espirituales. Hay techos espirituales. La Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, pueden leerlo conmigo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. No dude, hermano, no dude, hermana, que todo plan, que todo esfuerzo, que toda iniciativa que tenga como propósito exponer el evangelio a otras personas va a tener una repercusión inmediata en el reino de las tinieblas. Usted hace un turno, una guarera ahí y pone un anuncio en un papel, en un poste y llegan 200 personas. Pone anuncios en la tele, va casa por casa anunciando que vamos a tener una actividad evangelística y llegan 3 personas. Eso es porque hacemos mala publicidad. Eso es porque hay un techo espiritual. Hay un enemigo delante y encima de las personas. Fuimos testigos, algunos en forma directa, tal vez usted oyó la noticia, pero yo estaba ahí, ¿verdad? Fuimos testigos por la vía de la televisión de algo que me resultó un poco extraño y sorprendente. Ahora en la inauguración de la Copa América, yo la estaba viendo para poder informarme, no era que estaba viendo fútbol, ¿verdad? Pero para el momento en que se estaba inaugurando, el anfitrión tomó el micrófono y durante un par de minutos predicó clara y directamente el evangelio. ¿Alguien lo escuchó? Yo no lo podía creer. Yo estaba con Daniel, que estaba trabajando, ¿verdad? Estaba en la hora de almuerzo, yo creo. Y terminó de hablar y el coanfitrión tomó el micrófono y en inglés dio un mensaje también durísimo del evangelio. Yo no lo podía creer, yo no sé qué estaba pasando. Yo les decía, ¿pero qué pasó aquí? Pero yo al final del discurso de él, cuando él dijo, en el nombre de Jesús, amén, yo dije amén. Parecía que estaba en la iglesia. Y 70,000 personas en el estadio dijeron amén, y en 190 países del mundo se oyó el mensaje. CNN dijo, Dios abre puertas impensadas. Este es el señor, el pastor Emilio Agüero, un pastor de Paraguay. Dice CNN, lo que sucedió a continuación también fue impensado, por decir lo mínimo, para muchos que los que seguían la transmisión. Desde el medio de la cancha y en una competencia en el ámbito de la FIFA, que en sus estatutos declara neutral en materia política y religión, el líder religioso paraguayo bendijo en español al inicio del torneo, secundado por un pastor estadounidense. No había terminado este señor de dar el discurso cuando hubo una reacción virulenta, una ola de violencia en redes sociales por todo el mundo, atacando a la FIFA por haber permitido esa barbaridad
que alguien mencionara el nombre de Jesús en un espectáculo, por haber permitido ese desastre. Y a este pastor en un minuto lo estaban despellejando, habían encontrado toda su historia, sabían cómo había predicado, revisaban sus prédicas y entonces dijeron que era fascista, antifeminista, transfóbico, entre los calificativos más bonitos, porque no puedo decir los otros aquí. Y empezaron a amenazar de muerte a su familia. La familia le dijo, por favor ya no dé entrevistas a la televisión. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo que en Jesús pueden encontrar paz. Eso fue lo que dijo. Y ninguno de esas personas que protestaron virulentamente reclama cuando recibimos toneladas de basura, de pornografía, de lujuria en espectáculos deportivos. Nadie levanta un dedo para protestar. Pero en el mundo donde vivimos hay un techo espiritual para que la gente no conozca del Señor. Hay techos intelectuales, esa dicotomía entre el intelecto y la razón. ¿Sabe? Hay personas cerca de nosotros que su esquema de pensamiento, su forma de ver el mundo, tal vez la forma en la que fueron criados, les impide aceptar el evangelio. No creen en un Dios, algunos son ateos, hay algunos que creen que puede haber un ser superior, pero no cree en los postulados del cristianismo. Dios es un ser que está en todo lado y en todo mundo, que somos materia que se desintegra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con personas así? Yo creo que los creyentes, en primer lugar, rehuimos este tipo de personas porque nos quedamos sin argumentos rápidamente. Nos dicen algo y no tenemos respuesta. No que no haya, que no las tenemos por desconocimiento o por falta de preparación o porque también tal vez nosotros mismos tenemos dudas también. En segundo lugar, hay veces nos enfrascamos en discusiones con estas personas porque le queremos meter nuestra fe a garrotazos. Él lo que tiene es un problema en su mente y nosotros le queremos meter nuestras ideas a garrotazos en su cabeza. Y hay veces también, definitivamente, usted y yo no sabemos tener relaciones sanas con otras personas que piensan diferente, que no creen como nosotros, que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, ni mejores ni peores, solo que no piensan como nosotros. Yo me pregunto, ¿cuántos amigos o amigas tiene usted que no están de acuerdo, que no creen en el cristianismo? ¿Cuántos? Cuando yo trabajaba afuera, en el mundo secular, parte de las cosas que me gustaban era que yo conocía personas de todo tipo, agnósticos, de otras religiones, y me relacionaba con ellos. Ahora estoy más en un mundo de iglesia y casi que ustedes son el círculo mío y casi todo el mundo es creyente. Pero ¿cuántas personas se relaciona usted que no creen en nada del Señor? Y yo le pregunto, ¿ha sacado el tiempo para hablar con esas personas de una manera pacífica, para escuchar sus planteamientos, para informarse de qué está pensando? Y lo más importante, y es aquí donde voy, su vida da un testimonio de que usted vive lo que dice creer. ¿Es visible su fe para ellos? Pablo estaba ante Agripa defendiéndose ante un tribunal y después de haber expuesto sus argumentos, dice la Biblia, entonces Agripa, ¿verdad? El cónsul, procónsul, le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco, ya casi me convierto, dijo él. Dice 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son poderosas las armas? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ni usted ni yo, ni los cuatro amigos, del paralítico, podían convertir a nadie. El que convierte a la gente es el Señor a través del Espíritu Santo. Usted y yo fuimos puestos aquí en la tierra porque si el Señor quisiera estar con nosotros por la eternidad como cantamos y nos hubiera llevado hace rato, usted se convierte y pum, de una vez se va. Pero el Señor nos dejó aquí por algo, para que podamos también tener relaciones sanas con otras personas y compartir nuestra fe. Una fe viva, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También, hermanos, hay techos emocionales y hay techos religiosos. Simplemente hay gente que no quiere llegar a una iglesia ni saber nada del cristianismo porque conoce a los cristianos, un poco lo que decíamos antes, y tiene prejuicios hacia nosotros. Pandereta, apañacocos, ¿qué más nos dicen? ¿Qué otros? Bueno, entonces, entre otros, a veces es muy bonito. Gandhi, Mahatma Gandhi, le preguntaron qué creía del cristianismo y él dijo: me gusta tu Cristo, le dijo al periodista, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a Cristo, dijo él. Por otra parte dijo: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Puede ir a Juan capítulo 1, versículos 45 a 49. Ese no está en pantalla. Aquí vemos un amigo trabajando con uno que tenía prejuicios. Juan 1, versículos 45 a 49. Dice la Biblia: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, se discutió con él y se agarró con él, dice la Biblia. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael tenía un prejuicio: no, nada bueno va a salir de Nazaret. Felipe lo único que hizo fue presentarlo. ¿Quién derribó los prejuicios con su palabra? Jesús. Pero sigamos adelante con el relato, porque ustedes tienen que ir a almorzar a alguna hora de hoy. Dice la Biblia, ya hemos empezado por acá: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y dijeron: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús nos enseña aquí cuál es el verdadero problema del hombre. Cualquiera que observara a este hombre discapacitado de no sé cuántos años, cualquiera que lo viera en un lecho que le impedía moverse, que le impedía suplir sus necesidades, que le impedía trabajar, que le impedía desplazarse, pensaría que el principal problema de este hombre era que no podía caminar, era su limitación física. Era obvio que lo trajeron a Jesús para que lo sanara. Era obvio que ellos que habían visto a aquel leproso sanado querían que este amigo se sanara también. Eso era obvio. Pero Jesús aprovecha este momento para hacer el mayor milagro de todos, que es perdonar sus pecados. Yo imagino la escena, ¿verdad? Todos esperando el toque del maestro. ¿Te acordás cuando tocó al leproso? Todos esperando el toque del maestro, los cuatro arriba yendo para abajo, emocionados, con los ojos así que se les salían. Yo quiero ver a los huesos fortalecerse, quiero ver ahí los tendones volviendo a caminar, volviendo a crearse, a recrearse, quiero ver los músculos saliendo, los brazos funcionando normalmente, quiero ver poniéndose las tenis y correr a este hombre. Todos estaban esperando el momento wow, ¿verdad? Todos estaban esperando, alistando sus cámaras para tomar la foto, si hubiera sido hoy, ¿verdad? Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó? ¿Qué se sintió? No se levantó del lecho, no hubo música angelical, nada de nada. Y sin embargo, el mayor milagro en favor de una persona fue hecho en ese instante.
Pero es que todos equivocamos cuáles son nuestras necesidades. Este hombre quería ser sanado y Dios le dio vida eterna. Imagínese que usted tuviera la capacidad de resolver los problemas de la gente, que usted fuera algo así como el mago de la lámpara. Imagínese que usted fuera una especie de mago de la lámpara o maga de la lámpara, y usted le dice a la gente que le va a resolver sus problemas. Usted le dice, se va a ir a la avenida central y le dice a las personas, yo le voy a decir una frase y voy a cumplir lo que usted quiera. Y le dice usted a la persona, complete esta frase: yo sería feliz si, yo estaría satisfecho con mi vida si tan solo. Mago, el mayor problema que tengo y que me gustaría que usted me solucionara es... Y yo puedo decirle con conocimiento de causa que si no es por la convicción del Espíritu Santo en la vida de un hombre, nadie diría que el problema que tiene es el pecado. ¿Cierto o no? Para el hombre todos los caminos que tiene, dice la Biblia, son derechos. Yo soy malo, pero hay otro más malo que yo. Yo no soy tan malo como aquel. Algunos creen que su problema principal es la falta de dinero, ¿sí o no? Eso es como el 95%. Esta semana, espero que nos salga usted una foto, ¿verdad? Hubo un alboroto en San José. Yo estoy buscando, pero no había ninguno. Hubo un alboroto, porque se jugaba el acumulado. Mire, de verdad yo no sé ni qué me importa, si son los 3 monazos, eso a mí qué me importa, no sé. No entiendo ni me interesa, nunca me ha interesado eso. Pero la gente estaba como loca en las noticias comprando un pedacito aunque fuera. Porque todo el mundo estaba a la expectativa de qué iba a pasar. Y yo tengo la suerte de pegar un enterito para arreglar todos mis problemas. Todo se me arreglaría. ¿Sabe usted que un estudio de la Universidad de Cataluña, que también fue confirmado por un estudio del Centro Financiero en Dallas, dice que el 70% de las personas que han pegado un premio a la lotería quedan arruinados al cabo de 5 años? Aparte de perder su esposa, aparte de su esposo, aparte de que algunas veces hasta los han secuestrado. Aquí en Costa Rica ha pasado. Creo que usted ha oído noticias donde la gente dice, fue lo peor que me pudo haber pasado. Otros creen que su mayor necesidad es una relación, es una persona. Porque si no está, me muero. Otros, tengo una meta por alcanzar, yo quiero tener esta carrera, esa es mi mayor necesidad para poder existir. Pero Jesús pone el dedo en la llaga, Jesús pone el punto sobre las íes. Y el problema del hombre y de la mujer es el pecado. Y el pecado nos separa de la comunión con Dios. Y para eso precisamente vino el Hijo de Dios, para pagar el precio de la culpa de todos nosotros y abrir el camino al Padre. Yo pensaba que Jesús pudo haber sanado al paralítico, le pudo haber dicho, levántate, y después de que se levantó y todo el mundo aplaudió y todo, le hubiera dicho, tus pecados te son perdonados. Pero lo hizo al revés. ¿Por qué? Dice la Biblia que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Como decimos acá los ticos, Jesús le dejó la pelota picando en el punto de penal a los escribas. Los escribas no eran solamente escribientes, esa gente que sabía escribir. Era gente que además de saber escribir, se había especializado en escribir la ley y se había especializado en interpretar la ley. Eran maestros de la ley. Eran doctos en el conocimiento de las doctrinas de la Torá. Eran las personas ilustradas de la época. Y lo segundo que yo tengo que decir acá es que yo estoy plenamente de acuerdo con la reacción de los escribas. Teológicamente estaban en lo correcto. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Eso decía la ley, eso pensaban ellos y por eso se les hizo un nudo en la cabeza. En el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían un montón de rituales para expiar el pecado.
Pero el pecado tenía que perdonarlo solo Dios. Así que su observación, su inquietud, su llamado a atención era correcta. Es una buena teología. Pero usted entiende lo que está pasando. Porque cuando Jesús dice a la persona que le perdona sus pecados, implícitamente está diciendo que es Dios. Porque si solo Dios puede perdonar pecados y yo puedo perdonar pecados, entonces quiere decir que Dios y yo somos lo mismo. Parece ser que estos escribas no se opusieron abiertamente, no dijeron blasfemo, sino que dice que cavilaban en sus corazones. Estaban pensando ahí adentro. Dice la Biblia, cavilaban en sus corazones. ¿Sabe qué es cavilar? Cavilar es pensar, reflexionar, considerar, meditar, discurrir, elucubrar, rumiar. Eso es cavilar. Es decir, esos escribas estaban procesando información. Estaban pasando por su materia gris, lo que ellos estaban viendo, que Jesús estaba diciendo, y comparándolo con lo que decía la ley, y no hacía clic. Y entonces decían, este hombre es un falso porque no va de acuerdo con la ley. Y yo me imagino el asombro de esos escribas cuando Jesús les dice, ¿por qué están pensando eso ustedes? Demostrándoles que él también conocía sus pensamientos. Contestemos la pregunta de Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Depende. Por supuesto que decir, te perdono tus pecados, era algo que no podían ver, era algo que no podían comprobar en el acto, era algo que nadie podía certificar, no era comprobable. En cambio, sanar a un hombre era una demostración física comprobable. Entonces podría ser más fácil decir perdonar pecados porque nadie lo veía. Pero desde la perspectiva de Jesús, perdonar los pecados le iba a costar ir a la cruz. Sanar al paralítico era chasquear los dedos. Pero él tenía que entregar su vida para perdonar los pecados. Y lo tercero que llama mi atención es que él se llama a sí mismo porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia. Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre 88 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué hace referencia Jesús cuando se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Hace referencia a su lado humano. Hace referencia a su lado humano, ¿verdad? Porque por otro lado está demostrando que era Dios, Dios hecho hombre. Pero si estos escribas eran doctos, si estos escribas, ¿verdad?, conocían la ley, sabrían que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del Hijo del Hombre, lo dice en el libro de Daniel. Y Daniel 7, 13 y 14 dice la Biblia así. Vea lo que dice Daniel, profecías del futuro. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre. Yo soy humano, yo soy Dios, hecho hombre. Entonces cuando dice, para que sepáis, era un mensaje directo de su doble naturaleza, humano y divino. Pero hemos hablado de todo eso y todavía el paralítico está ahí. ¿Qué ha pasado con el paralítico? Jesús se vuelve y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora le tocaba al enfermo demostrar su fe. Jesús le dijo, ahora levántate y toma tu lecho. Y si hubiera dicho, yo no puedo, maestro, ayúdeme, deme una manita. Estaba acostumbrado toda la vida que alguien tenía que ayudarle, pero ahora ni sus amigos ni Jesús le estaba ayudando. Levántese. Una tremenda lección para nosotros hoy. Hermanos, piensen en esto. Al igual que este hombre, hay creyentes el día de hoy que debemos levantarnos de los lechos en los que estamos acostados. Hay gente que está con aflicción,
desesperanzado, con problemas en su mente, en su corazón, con dudas, es tiempo de oír a Jesús diciendo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y nosotros debemos hacer eso por los ojos de la fe. Yo no sé cuál es su situación hoy. Lo que sí estoy seguro es que el Señor no desea que usted y yo estemos ahí postrados en un lecho. Él quiere que nos levantemos y caminemos. Quizá tu camilla sea un matrimonio muerto, un hijo pródigo, una sensación de desaliento sobre tu situación. Jesús les dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice la Biblia que enseguida él se levantó y tomando su lecho salió. Imagínense, había estado no sé cuántos años en el lecho. Lo menos que quería era llevarse el lecho para su casa. Representaba la frustración, la discapacidad. Primero, no debía estar muy limpio, ¿verdad? Seguro que tenía un montón de ácaros y todas esas cosas ahí. Eso por la parte de sanidad. Pero por otra, era una representación gráfica, vívida, de todo lo que había sufrido. Y si ahora ya podía caminar, ¿para qué quería el lecho? No quiero volver más, yo quiero quemarlo, más bien. Pero el hecho, como usted rápidamente interpreta, es un testimonio. El hecho es el mensaje. El hecho es ver a aquel paralítico andando con su lecho, evidencia quién era él. Si no hubiera andado en el lecho, era igual que cualquiera de los otros. ¿Pero qué lo distinguía? Que andaba en el lecho. Ese día, ¿verdad? Agarró el lecho y seguramente le dijo a los escribas: deme campo, ¿verdad? Seguramente agarró para su casa por las calles de Capernaum y por todos los lugares donde ella estaba pidiendo limosna y donde conocía a la gente lo saludaba y él iba con el lecho. Ese hombre podía testificar acerca de su transformación por medio de Jesús. Yo no puedo imaginarme el gozo de aquellos 4 amigos que lo llevaron. No me puedo imaginar eso. Ahí en el techo todavía, viendo a su amigo que se fue, seguro ni se despidió de ellos, se fue corriendo. Pero yo estoy seguro que lo celebraron. Estoy seguro que lo disfrutaron. ¿Hace cuánto usted no disfruta? ¿Hace cuánto usted no se alegra de ver una persona que llega a los pies del Señor y que usted haya participado de ese esfuerzo? Decía Agustín de Hipona: la fe consiste en creer lo que no vemos, lo que dice la Biblia. Y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. ¿Entiende? Usted no puede ver las cosas, tiene fe. Pero si usted tiene fe, puede tener la recompensa un día de haber cumplido en lo que usted estaba creyendo. En este milagro Jesús demostró que podía sanar enfermos. En este milagro Jesús demostró que podía leer la mente. Jesús demostró que podía perdonar pecados. Y Jesús nos enseña que la fe también es visible. ¿Cómo está su fe? ¿Es una fe visible? ¿Se esfuerza usted por servir al reino de Dios? ¿Por ayudar? ¿Por ser parte de? Vamos a orar. Le pido que incline su rostro, cierre sus ojos. Fran, es que ustedes aquí en la iglesia no organizan actividades para que yo vaya.